Buenas amigos del YouTube. Nosotros, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil, presentaremos el tema a tratar de las tuberías de agua caliente. Los integrantes: Mesa González, Carlos Eduardo, Molina Navarro, Marco Antonio, Mendoza Guaña Johnny y de la Cruz Quispe Jordi. Primero, uso del material en la historia. El uso del material en la historia. Vamos a hacer un recuento de las tuberías de la historia, que se remonta a los tiempos de la antigua Roma, quienes construyeron numerosos acueductos para proporcionar agua a las ciudades y lugares industriales en su imperio. Estos acueductos estaban entre los mayores logros de ingeniería del mundo antiguo, y establecieron un estándar no igualado durante más de 1000 años tras la caída de Roma. Acá vemos una imagen del acueducto de agua Claudia. También utilizaron tuberías de plomo. Se distribuyeron a las tuberías de plomo, plata, platos de vajillas y otros recipientes al alto índice de personas que sufrieron envenenamiento por plomo, que podría ser una de las causas de las caídas del Imperio Romano, o por lo menos la decadencia de la aristocracia romana. Acá vemos una imagen de las tuberías romanas de plomo para la conducción de agua. Historia del CPVC. Aparecen con la finalidad de proporcionar soluciones de conductos superiores para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, y se remonta a 1959, cuando Lubrizol, que fue pionera en cloruro de polivinilo clorado CPVC para su uso en sistemas de tuberías. De hecho, en 1960 se instaló el primer sistema de tuberías de CPVC. Segundo, propiedades físicas y químicas. Propiedades físicas y químicas. El policloruro de vinilo clorado, CPVC, es un termoplasto producido por cloración del policloruro de vinilo, PVC. Los usos incluyen las tuberías de agua caliente y el manejo de líquidos industriales, y ha sido probado su valor en una variedad de aplicaciones industriales en las cuales son apreciadas su excelente resistencia química y alta temperatura de uso. La estructura química y síntesis. La estructura química del CPVC consiste en un polímero de PVC, en el cual se han sustituido algunos de los átomos de hidrógeno clorado a través de una reacción de cloración de radicales libres por átomos de cloro. Esta reacción suele ser iniciada por la aplicación de energía térmica o UV. Dependiendo del método, una cantidad variable de cloro se introduce en el polímero, permitiendo una forma de medida para ajustar las propiedades finales. Propiedades físicas. El CPVC comparte la mayoría de las características y propiedades del PVC. También es fácilmente trabajable, incluyendo el mecanizado, soldadura y la formación, debido a su excelente resistencia a temperaturas elevadas. El CPVC es ideal para construcciones de autoapoyo, donde las temperaturas de hasta 90 grados Celsius, 194 en Fahrenheit, están presentes. Propiedades mecánicas. La principal diferencia mecánica entre el CPVC y el PVC es que el CPVC es mucho más dúctil, permitiendo una mayor flexión y resistencia a la compresión. Además, la resistencia mecánica del CPVC lo convierte en un candidato viable para reemplazar a muchos tipos de tuberías metálicas en las condiciones en que la susceptibilidad del metal o la corrosión limita su uso. Acá vemos una imagen de un calentador solar de agua casera con tuberías de CPVC. Propiedades frente al fuego. El CPVC es resistente al fuego, suele ser muy difícil de encender y tiende a autoextinguirse cuando no se aplica una llama de forma directa, debido a su contenido de cloro. La incineración del CPVC puede dar lugar a la creación de dioxinas. Las dioxinas son compuestos químicos obtenidos a partir del proceso de combustión que implica el cloro. Acá vemos un cuadro comparativo entre las tuberías de CPVC y otros tubos, donde vemos cuánta resistencia tienen. Tercer punto, clasificación y tipos de tuberías. La clasificación y tipos de tuberías. En fontanería se pueden distinguir dos grandes tipos de tuberías para agua caliente, las de metal y las de plástico. Tuberías de plástico. Tenemos las tuberías de CPVC, las tuberías de polietileno reticulado, PEX, y tubo plus, polipropileno copolímero, random, tipo 3. Y también tenemos las tuberías de metal, tubería de cobre. Tuberías CPVC. Es un derivado del PVC con la mayor coloración. El CPVC es de un color amarillo característico y su principal ventaja sobre el PVC es que soporta altas temperaturas, pudiendo transportar agua tanto fría como caliente. El CPVC también tiene una gama de usos más amplios en el PVC, al ofrecer un diámetro externo similar a las tuberías de cobre. Acá vemos imágenes del CPVC.
Ventajas de las tuberías CPVC. Resiste temperaturas de hasta 90 grados Celsius, mantiene la temperatura en tramos largos, evita la condensación, resiste la corrosión, oxidación e incrustación, no transmite olor ni sabor al agua que conduce, instalación rápida y segura a base de cemento, no requiere equipo especial, disminuye el ruido generado por el paso del agua, unión hermética sin fugas, compatible con tuberías de cobre, mayor resistencia al impacto. Acá vemos un cuadro característico de las tuberías del CPVC, donde encontramos diámetros nominal en pulgadas, desde media pulgada hasta 16 pulgadas. Ahora pasamos a las tuberías de polietileno reticulado, PEX. Las tuberías de PEX cuentan con las mismas características que las tuberías del CPVC, pero soportan temperaturas mucho más altas y por ello son utilizados frecuentemente en calderas y sistemas de calentamiento mediante agua. Las tuberías de PEX tienen un color blanco, crema, aunque suelen colorarse en azul y rojo para denotar el paso de agua fría y agua caliente, respectivamente. Ventajas: resistencia a temperaturas de hasta 110 grados Celsius. Diseñados para un ciclo de vida útil mínimo de 50 años. Resistencia superior a los químicos, alta resistencia a la corrosión, resistencia a los cambios de temperatura, alta flexibilidad, superficie interna extra suave, fácil de instalar. Características: lo que antes se denominaba PE32 ahora se denomina PE40, mismos espesores. La denominación de los tubos según la UNE EN 1221 es PE40, PE63, PE80 y PE100. PE se refiere a la resistencia del material, PN se refiere a la presión nominal, depende del PE utilizado y del grosor de pared. PE40 equivale a PEBD, PE80 y 100 equivalen a PEAD. Acá vemos un cuadro de características, unidades acerca del P40, P63, 80 y 100. Tuberías Tubo Plus. Un material de vanguardia, las tuberías primas de Tubo Plus desarrolladas en Alemania. Es la única creada especialmente para la conducción de agua a temperaturas y presiones elevadas, en presencia de temperaturas y presiones de trabajo elevado. Supera ampliamente los requisitos de cualquier tipo de vivienda y de la mayoría de las instalaciones industriales. Vemos que tiene un color característico que es un verdoso. Tubo Plus. Polipropileno copolímero random tipo 3, PPR. El PPR posee las cualidades de hacer posible una termofusión perfecta de tubos y conexiones. ¿Y qué es termofusión? Entre un tubo y una conexión Tubo Plus no hay unión, hay una termofusión. Esto significa que el material de ambos se fusiona molecularmente a 260 grados Celsius, formando una tubería continua sin roscas, soldaduras o pegamentos especiales. Acá vemos un cuadro donde se muestra el corte, cómo se calienta termofusión y se une. Ventajas del sistema: mayor resistencia al agua caliente y a la presión del agua, ausencia de corrosión, seguridad total en las uniones, mantiene la calidad del agua, excelente resistencia al impacto, alta resistencia a temperatura baja, máxima resistencia en zonas sísmicas, mayor flujo debido a su perfecto acabado interno. Acá tenemos un cuadro característico del sistema, donde nos da el caudal en litros mínimo y diámetros internos, que va desde 3/4 de pulgada hasta 2 pulgadas. Tuberías de cobre. Las tuberías de cobre son las más habituales a nivel doméstico, aunque sean más caras que las de tuberías de plástico. Las tuberías de cobre suelen estar disponibles en 3 tamaños estándares, M, L y K. El tamaño M es el que tiene un diámetro más pequeño, el L mediano y el K son las más gruesas. Vemos distintas imágenes de tamaños y conexiones de tubería de cobre. Ventaja: fabricada sin costura, continuidad de flujo por su pared lisa, resistencia a las presiones internas del trabajo, resistencia a la corrosión, fabricado en temple rígido y flexible, rígidas, flexibles y ligeras, fácil de unir. Composición del cobre utilizado en las tuberías nanocobre, aleación C12200, nombre comercial, cobre fosforado, porcentaje de cobre, 99.90%, cobre más plata, con elementos especificados. Porcentaje de fósforo,
0.015 a 0.040%. Diámetros recomendados. Vemos un cuadro donde vemos diámetros desde 12 hasta 22 milímetros. Acá presentamos un cuadro de diámetros de las tuberías de Tubo Plus. Los diámetros nominales en pulgadas, que van desde 1/4 hasta 12 pulgadas. Por último, presentamos un cuadro comparativo de las tuberías de agua caliente, donde comparamos las tuberías de Tubo Plus, cobre y CPVC. Dependiendo de la capacidad económica y los requisitos que cumplen cada una de estas tuberías, se verá para utilizar, ya sea en la formación industrial o para la composición de tuberías de uso doméstico. Cuarto, procesos de fabricación. Presentamos el diagrama de flujo del proceso. El primero, la recepción y almacenamiento de la materia prima. El segundo, la inspección de la materia prima. Tercero, transporte de la materia prima a la máquina extrusionadora. Cuarto, la extrusión. 5, enfriado y formado. 6, transporte al área de corte. 7, el corte. 8, inspección de producto terminado. 9, transporte al almacén de producto terminado. Y 10, almacenamiento. Recepción y almacenamiento de la materia prima. La materia prima es el policloruro de vinilo, PVC, la cual se presenta en forma granular, uniforme y en polvo. Inspección de la materia prima. Se deben verificar las características de la materia prima, como son la viscosidad, el contenido de plomo, estaño, entre otros. Transporte de la materia prima a la máquina extructora. Los sacos que contienen el PVC son transportados con un diábolo, montacargas o una banda transportadora a la máquina extructora o extruder. Extrusión. La extrusión es el método de la transformación de los termoplastos que se le confiere. Vemos el diagrama de una extructora. Enfriado y formado. Después del paso antes mencionado, el tubo todavía caliente pasa por una tina de enfriamiento que tiene circulación de agua y enfría el material hasta hacerlo completamente rígido. Transporte a corte. Pasa por un sistema de tiraje, para lo cual se utiliza un jalador o puller, el cual hallará la función de jalar el tubo hacia el sistema de corte. Corte. El corte de los tubos se realiza una vez efectuada la medición de la longitud que tendrá el tubo. Inspección del producto terminado. Aquí se realizan pruebas a una muestra del producto terminado. Estas pruebas incluyen peso, aplastamiento, impacto, espesor del cuerpo, presión mínima de reventamiento, longitud, etc. Transporte al almacén del producto terminado. Si la tubería cumple con las especificaciones del control de calidad, entonces pasa al almacén del producto terminado. Almacenamiento. El producto terminado es almacenado y dispuesto para su venta. Lista de empresas dedicadas a su producción, catálogos y precios. Tuberías para agua caliente de Papco. Tuberías Papco. Es resistente a las presiones de agua caliente de 100 PS a 82 grados Celsius. Menor costo del sistema, incluido de instalación, porque no requiere corte metálico, soldadura, oxicetilínica ni fundantes, siendo su instalación más rápida y sencilla. Conducción del agua en forma silenciosa, a diferencia de la tubería metálica que origina ruido. La soldadura líquida del CPVC Papco es especificada para unir tuberías y accesorios del CPVC hasta diámetros de 2 pulgadas. Su uso es recomendable para aplicaciones en agua potable y desagüe para agua caliente. Precios de accesorios de Papco. Más accesorios de Papco. Vemos que van desde diámetros desde 1/2 de pulgada hasta 2 pulgadas, ya sea en adaptadores macho, codos 90 grados, uniones y codos de 45 grados. Tubería para agua caliente de Vinil. Vinil ha sido por más de 30 años líder nacional en la fabricación y comercialización de tuberías y accesorios para instalaciones sanitarias. Dentro de sus productos destaca su línea de tuberías de agua caliente. Tuberías que resisten temperaturas y presiones, CPVC, PVC clorado, PPR, polímero, Límero, Random 3 y Durapex, polietileno reticulado, sistema
cableado y casquillo corredizo. ¿Qué herramientas y o productos son necesarios para instalar las tuberías vinil? En el caso del CPVC tiene la particularidad de ser unido con la misma técnica tradicional del PVC cemental, es decir, con adhesivos CPVC vinil. El PPR requiere una máquina termofusora que produce una unión química entre fittings y la tubería. Finalmente, para la instalación de Durapex, las únicas herramientas necesarias son las llaves para apretar los fittings de bronce que poseen tuercas, y en el sistema casquillo corredizo se utiliza una tijera de compresión que une fácilmente el fitting con la tubería. Precios de accesorios vinil. Acá vemos tanto precios de tuberías, el pegamento, buje reductor. Al igual que las tuberías antes mencionadas, tenemos las de 90 grados, codo de 45, codo de 90 y buje reductor, que van de medidas desde 1/2 de pulgada hasta 2 pulgadas. Tubería para agua caliente de Gerford. Las tuberías del CPVC policloruro de vinilo clorado de Gerford para agua caliente cumplen con los lineamientos de la norma técnica colombiana NTC 1062. Es una empresa líder en la producción de tubos y accesorios del CPVC de agua caliente para edificaciones. El CPVC se obtiene por un proceso petroquímico de polimerización que posee propiedades básicas de resistencia a altas temperaturas. La tubería de CPVC puede usarse hasta temperaturas de 82 grados Celsius a 0.8 mpj/pst. Medidores de agua caliente Aquasoft. Medidor de agua caliente marca Aquasoft de tipo velocidad, chorro múltiple clase C, cuerpo de bronce, esfera húmeda, glicerina en rejos antiempañamiento. Vemos imágenes del chorro único de esfera seca de rueda de paletas. Acá vemos otro medidor, el chorro múltiple de esfera seca con rueda de paletas, chorro múltiple de esfera hueca vertical. Uso en obras civiles. Usos en obras civiles. Para instalación de calentadores eléctricos. Vemos el diagrama de cómo se forma acerca de un calentador eléctrico colocado en una ducha. Para conducción de agua con termosifón. En el sistema más sencillo, es completamente mecánico y es sencillo de instalar. Se le puede solicitar a un fontanero. El colector solar tiene un depósito de agua y no es necesario ningún sistema de control electrónico ni bomba hidráulica, ya que el agua caliente cae hasta el grifo de la vivienda por acción de la gravedad. Además del sistema más sencillo, también es el más económico. Ahora bien, su uso está limitado a familias de hasta 4 personas, porque el depósito no da más de sí. Agua caliente potable. El agua destinada a consumo humano, potable, que ha sido calentada, se utiliza para usos sanitarios, baños, duchas, etc. y para otros usos de limpieza, fregado de platos, lavado, lavavajillas, fregado de suelos. Normalmente, el agua produce de las instalaciones del edificio. El suministro doméstico de agua caliente para obtener mayor confort y calidad de vida precisa de una temperatura ideal de salida de agua caliente entre 37 grados Celsius y 42 grados Celsius. El aprovechamiento de la energía térmica del sol resulta sumamente eficaz para el calentamiento del agua con el soporte de otros sistemas tradicionales. Biomasa, gas, fuel, electricidad. Bibliografía. Presentamos los distintos sitios electrónicos que visitamos para recopilar todos estos datos. Maqueta de materiales. En la parte derecha vemos que iniciamos con una unión universal de 1/2 de pulgada. Esta sirve para unir y arreglar conexiones, como también para hacer mantenimiento. Luego bajamos a una unión simple de 1/2 de pulgada, que sirve para unir 2 tuberías de 1/2 pulgada. Sigue el codo de 90 grados de 1/2 pulgada, que sirve para desviar el curso de la tubería. Pasamos a la T de 1/2 pulgada, que sirve para distribuir para 3 lugares diferentes. Tenemos la unión a caño de 1/2 pulgada. Es un accesorio que se utiliza para colocar diferentes, ya sea caño, ya sea una ducha. También vemos la tubería de 1/2 pulgada, que es utilizada durante todo el trayecto. El codo de 45 grados de 1/2 pulgada,
que se usa también para desviar el curso de las tuberías. La reducción de 3/4 de pulgada a media pulgada se usa para poder juntar una tubería de 3/4 a otra que es de media pulgada. Tubo de 3/4, tubería mayor a la de media pulgada. Codo de 45 de 3/4, sirve para desviar tuberías de 3/4 de pulgada. Tapón hembra de 3/4 de pulgada, sirve para obstruir el paso del agua, ya sea por motivos de conexiones u otros.